porque ya veíamos que esta estrategia no estaba funcionando bien. Es algo que estábamos viendo, pero no estábamos muy seguros. Y de alguna manera no nos satisfacía. Entonces, bueno, pues ya hemos visto que esto no funciona y le hemos dado la vuelta al tema y todavía no tenemos el resultado final porque nos faltan los análisis de calidad que se están haciendo actualmente. Pero sí que hemos visto que en rendimiento pues va a resultar algo parecido también. Una fertilización como tal muchas veces no está afectando al rendimiento y sin embargo esperamos que se pueda trabajar en calidad. Bueno, pues bien, voy a dejar de compartir ahora la pantalla un momentito, también para enseñaros alguna cosa más que tenemos aquí para mostraros. Vamos a ver. Una cosa que también hemos trabajado, como os he dicho, es el tema de los trigos antiguos. Aquí os voy a mostrar, por ejemplo, algunas imágenes de nuestros trigos locales, ¿no? Para que os hagáis una idea, básicamente. A ver, que me permita ponerlo en modo presentación. Fijaos, este tipo de... Hemos trabajado con una colección de variedades locales, aquí veis un poco la imagen. En general son variedades locales que son de tallas de altura por encima del 1,60 m, es decir, tienen mucha paja. Es una de las cosas que se decía de por qué estas variedades rinden menos, y es verdad que rinden menos que las variedades comerciales actuales, pues porque parte de la energía de la planta va a producir paja en este caso, y mientras que va menos a grano, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo que sí que se comportan bastante bien en cultivo, aguantan muy bien la sequía, compiten muy bien con la hierba, compiten muy bien con la hierba, de manera que tenemos aquí, pues ya veis que tenemos, bueno, aquí por cierto, conservar variedades locales se hace complicado porque, pues a pesar del cuidado que tenemos, que intentamos tener al máximo, siempre algún grano de variedades de otro tipo se esconde por aquí y al final salen y, bueno, pues se nos producen algunas mezclas y tal. Pero bueno, este ensayo concretamente os quiero enseñar un poquito, va con un objetivo que es el tema del control de carbón vestido, que es un problema que tenemos es un hongo que en ecológico se ve porque es un hongo que viene con la semilla, se transmite a través de la semilla, que en convencional ya prácticamente ha desaparecido o se ve muy poco porque ya sabéis que la semilla de cereal viene prácticamente toda tratada. Entonces, como la conservación de variedades locales se hace con producciones propias de cada agricultor, el productor se encuentra muchas veces con problemas de este tipo. Y aquí tenéis que, por ejemplo, en el caso del carbón vestido, pues tenemos en la colección de variedades, tenemos variedades que son más sensibles digamos, cada barra azul de estas es más sensibilidad al carbón y por tanto más afección por carbón, ¿no? Pero sí que encontramos una manera de hacer una buena gestión de este problema, de esta enfermedad, gracias a un tratamiento. Empezamos probando tratar los granos con cobre, con caldo bordelés en grano, es decir, envolviendo el grano en caldo, en polvo, digamos, pero evidentemente el cobre tampoco es una estrategia que sea lo más adecuado, porque de hecho Europa está intentando limitar, ya sabéis de sobra, limitar las cantidades de cobre que se aportan y demás, ¿no? Entonces buscamos en la literatura y encontramos que la aportación, envolver los granos de trigo en vinagre al 4%, permite también hacer un control de la enfermedad. Y entonces, este es el resultado. El resultado es que los granos tratados con vinagre tenían mucho menos enfermedad que los granos sin tratar. Os quería enseñar esto un poquito, pero que sepáis que es una estrategia que hemos puesto en marcha, ya llevamos como 3 años con ensayos y pues próximamente publicaremos pues los últimos resultados que, bueno, ahora mismo todavía están sin procesar, pero que tenemos que en el sentido de que la estrategia de tratar los granos de siembra con vinagre
funciona bastante bien para controlar la enfermedad. Así que bueno, pues tenemos este tema que pensamos que es algo que podemos aportar, ¿no? Muy bien. Y os quería también enseñar, entonces, ahora dejo de compartir y os muestro otras cosas. A ver, por aquí. Ya me pido disculpas por enésima vez, pero bueno, no pretendo aburriros. Lo que pasa es eso, que me ha pillado. Dime, Carlos. El que siguen llegando preguntas, Pues Roberto, vamos invitamos a también, bueno, lanzar preguntas que vamos invitamos a hablando. todo el ¿No? Sí, mundo sí. Venga. a que nos siga enviando esas preguntas a través de la ventanita que tenéis habilitada, donde pone preguntas, pues allí nos las vais dejando y Roberto las irá respondiendo antes de finalizar. Muy bien. Vale, pues voy a pasar a mostraros no he sacado ninguna foto, pero ya os la voy a mostrar. Este ya es el último ensayo que os quería mostrar con el tema de cereales, de trigo particularmente. Simplemente, nada, es una pequeña gráfica que lo que os quería mostrar es, nada, es una novedad que solo quiero deciros que hemos trabajado en ella. Lo he trabajado con ayuda de un estudiante que la verdad que ha hecho un trabajo buenísimo y nos ha permitido profundizar en este tema. Y es un ensayo de laboreo mínimo, vamos a llamarlo así, con un cultivo de otoño, en este caso un trigo. Sabéis que una de las cosas que nos achacan a los productores ecológicos es que hacemos muchas labores, y es verdad. Como tenemos que hacer labores mecánicas para quitar hierba, pues hacemos una preparación del terreno, una falsa siembra, incorporamos la hierba que ha purgado y la volvemos a meter en el suelo, e incluso alguna gente vuelve a preparar otra vez previo a la siembra y ya luego siembra. Claro, supone mucho movimiento de suelo, mucho tractor, mucho gasoil y mucha huella de carbono. Es una crítica, vale, que podemos discutirla, pero nos la hacen. Entonces, bueno, una cosa que nos planteamos era la posibilidad de hacer un trabajo en laboreo mínimo. Y, bueno, sabemos que en Cataluña se han hecho unos primeros ensayos con el tema de cultivos de primavera, es decir, con un cultivo de otoño que hace de mulching, hace de acolchado previo, se siembra luego un maíz o una soja, que es lo que han probado, y con el regadío la soja nace y tal, y el mulching que se ha tumbado digamos, al final del otoño, al principio de la primavera, pues hace de barrera de la hierba. Y gracias a eso, pues no sale la hierba y hay cultivo. Bueno, yo quería probar otra estrategia y aprovechamos, en este caso, una herramienta que es el cultivo de cortalaria en verano. Nos sorprendió mucho porque la cortalaria tiene también un efecto, vamos a decir, de control de hierba. Compite muy bien con la hierba, pero muy bien, muy bien. Además es muy alta y es un forraje, con lo cual, teniendo regadío, pues hicimos esta prueba. Pusimos la cortalaria en verano, en julio, la segamos tal que el 20 y tantos de septiembre, finales de septiembre, vamos a poner, y cuando segamos nos dimos cuenta de que prácticamente no había hierba en ese campo. Total que, bueno, quisimos sembrar entonces nuestro ensayo, que es lo que os estoy mostrando, a final del año, un poco antes de final del año, pero no fue posible. Quisimos ir a noviembre, pero llovió mucho y diciembre no fue posible. Al final sembramos en enero. Pero bueno, probamos haciendo una siembra con un mínimo laboreo, es decir, pasar sin tocar el suelo, sin voltear, sin nada, y viendo que la cantidad de hierba que estaba saliendo en aquel momento era muy pequeñita, muy poca, pues hicimos una siembra con un mínimo laboreo, con 2 densidades de siembra diferentes, y en una situación en la que hicimos ese pequeño laboreo, es decir, pasar con la rotativa por delante, un tren rotativa sembradora, y ya con eso dejarlo sembrado, y, digamos, sobre el suelo, sin tocar, hacer una siembra. Una siembra que no salió del todo perfecta, pero bueno, una siembra con una sembradora de discos, no una sembradora de no laboreo. Eso también cuenta porque la siembra salió regular. El asunto es que finalmente lo que hemos tenido como resultado es pusimos un trigo que no era un trigo alto, un Bonpain, que es
una variedad que ha sido comercial, de calidad y que no es una variedad alta, no es una variedad que dé gran altura. Ahora mismo termino con esto. Y bueno, como resultado de esto, nos encontramos que al final el trigo sembrado en condiciones de no laboreo, pues al final no se pudo recoger porque la hierba se lo comió entero. Sin embargo, el trigo que tuvo una gestión de mínimo laboreo ha llegado a final y con un rendimiento, vamos a decir que en competencia con otro, vamos a decir, con otro trigo puesto al lado en condiciones de gestión ecológica y tal, pues la verdad que eran parecidos. Tuvo más hierba, pero a pesar de tener más hierba, compitió en producción. Entonces, bueno, pues que sepáis que hemos hecho esa pequeña prueba, es algo novedoso que quería deciros porque pues muchas veces surge esta duda y yo creo que en fin, merecía la pena por lo menos decirlo. Y me he quedado muy corto, pero bueno, todo lo que no os he dicho os lo pondré en la presentación que os llegará o sea, os llegará mañana para que la podáis mirar y si hay alguna duda, pues complementaria a la presentación del jueves, perdón, pues de esa manera podremos debatir también, si queréis, sobre extensivos. Y bueno, pues me paro aquí, no sé si me imagino que querremos ya, pues que habrá más preguntas que responder. Tenemos preguntas y, como bien has dicho, Roberto, el próximo jueves, y cuando envíes la documentación, durante entre mañana y pasado, surge algún tipo de dudas, nos las podrán ir enviando también. El próximo jueves, cuando comiences la presentación, bueno, pues si ha quedado alguna duda pendiente, nos la van enviando, lo recordaremos de todas formas y así las anticiparíamos a las que puedan surgir con la ponencia del jueves. Adrián nos ha escrito, recordaos que podéis seguir enviándonos preguntas, todavía. Nos dice Adrián que le ha parecido todo muy interesante y que está muy de acuerdo en casi todo, Roberto, menos la poca importancia que Roberto parece darle a la aportación externa de insumos de fertilización orgánica tipo compost. Y nos pregunta Roberto si es posible una producción ecológica de calidad y competitiva sin una buena fertilización. Vale, bueno, eso podremos entrar en debate. Sí es posible, evidentemente, una buena producción ecológica siempre que se hagan las rotaciones adecuadas. Yo, desde luego, siempre voy hacia digamos, insumos, vamos a decir, limitados. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque creo a ver, aquí como en cualquier ámbito empresarial, vamos a decirlo así, hay que trabajar con ingresos y gastos. Hoy por hoy, el aporte de insumos externos, si no te los haces tú, y esa es una clave, si no te los haces tú o tienes la opción de conseguir un insumo externo, vamos a poner vía estiércol de un vecino que el vecino no sabe qué hacer con él y tú lo compostas, evidentemente eso sería una situación ideal, porque muchas veces es una forma de acelerar el proceso, sobre todo de fertilizar esos suelos, ¿no? Está claro que por ahí puede ser perfectamente viable. Pero cuando hacemos las cuentas de ingresos y gastos, si tenemos que meter cada año un fertilizante, un compost adquirido en una empresa externa, muchas veces la cuenta, yo os propongo el reto ese, os propongo que hagáis la cuenta, porque, a ver, porque no sale. En muchos casos no sale, ¿vale? Yo digo, evidentemente, no se puede hacer producción ecológica sin fertilizar, vamos a decir, no se puede hacer sin fertilizar, pero la fertilización puede ser de muchas formas. Para mí la más importante es la de las leguminosas. El trabajar con leguminosas cada cierto ciclo de rotación es la clave, clave. Y a partir de ahí, luego ya está los cultivos intercalares. Cultivos intercalares pueden ser de leguminosas también, os lo he dicho, las bezas, hieros incluso. Lo que pasa es que el hierro tiene menos desarrollo. Cuando hacemos, por ejemplo, aportación de cultivo intercalar de otoño, una mostaza, por ejemplo, que genera un montón de materia orgánica que luego tú incorporas a ese suelo. Esa materia orgánica, además, son, sobre todo las crucíferas, ¿no? Son carbohidratos, fundamentalmente. Esos carbohidratos son alimento
básico para la microbiología del suelo, es fundamental. Gracias a esos carbohidratos vas a conseguir que ese suelo se active mucho, porque necesita nitrógeno, evidentemente, pero parte de ese nitrógeno se va a quedar de forma orgánica, salvo que esos organismos trabajen, y por tanto parte de ese nitrógeno lo vas a liberar gracias a esa fertilización indirecta con esos cultivos intercalares. Entonces, bueno, creo que todo es importante, pero yo soy fundamentalmente partidario de fertilizaciones indirectas, es decir, con cultivos, con rotaciones y cultivos intercalares. En el mejor de los casos, insumo siempre, si te lo puedes hacer tú, fundamentalmente, que al final tienes que ir a comprar un compost comercial. Bueno, pues voy a comprar un compost comercial, que se puede hacer. Pero vamos, me parece que siempre la rentabilidad se pone en juego en ese momento. No sé si he respondido a toda la pregunta, pero bueno. Sí, yo creo que sí, si no, tiene la posibilidad tanto hoy como el próximo jueves, Adrián, de repreguntar. Bárbara nos pregunta también que, Roberto, que si tienes experiencia en policultivos de cereales y leguminosas, por ejemplo, en cebada guisante para alimentación animal. Vale. A ver, no tengo experiencia, lo que no quiere decir que no lo haya visto. Sí, sí lo he visto. Y es muy interesante. De hecho, uno de los planteamientos para el próximo año es intentar un policultivo de estos. Por eso voy a hablar vamos a decir, de referencia, no por mi propia experiencia, también lo digo, porque no lo he hecho. Pero sí, bueno, por cierto, no debemos olvidarnos del trabajo que realizan compañeros nuestros y vuestros en otras comunidades. Y debo deciros que hay un proyecto que se llama Remix, como suena, que podéis verlo, que habla que trabaja, lo lleva Intia Navarra, con agricultores de las distintas zonas de Navarra, donde se están estudiando estos policultivos. Entonces, por eso digo que lo he visto ahí y lo he visto también hacer en Francia, concretamente. Entonces, bueno, funciona muy bien porque por ejemplo, combinar cereal y leguminosa en el mismo terreno a la vez, en el mismo año, la misma campaña, pues permite que uno alimenta al otro, entre comillas. De alguna forma se combinan muy bien. Por otra parte, el tema de enfermedades y problemas que a veces pasa con determinadas leguminosas, pues que no hemos hablado de ellas, pero bueno, lo tendréis en la presentación, el tema de los avines, que muchas veces tienen antracnosis o cogen pulgón negro, etcétera. Bueno, pues esto combinado con cereal no suele pasar, porque ventilan muy bien y digamos que no hay atracción de pulgones negros porque no hay una masa de avines allí presente, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que funciona bastante bien y la única cosa que tienes que resolver es el tema de cómo siembras en el mismo terreno los dos cultivos, porque evidentemente son de profundidades y de gestión son un poquito diferentes. Entonces voy a aportar una idea y es que, por ejemplo, y es lo que quiero probar a ver cómo me funciona y cómo funcionaría en vamos a decir, una granja, una explotación, por llamarla así, real, ¿no? Y es la combinación de avines con trigo. Con trigo triticale me da igual, con un cereal básicamente de trigo. Resulta que tú puedes coger y hacer una siembra en este caso, del avín primero. Siempre el avín hay que intentar profundizar suficientemente, porque sobre todo cuando vamos a siembras tardías en zonas altas, la zona de Huesca o zona de Teruel también, seguramente tendréis experiencia de sembrar avines o habas y que se arruine el cultivo con la primera helada, porque el avín tiene que estar un poquito desarrollado antes de que llegue la primera helada. Por eso se siembran cuanto antes, ¿no? En octubre. Entonces, bueno, pues hacer esa siembra previa o no demasiado temprana, pero sí previo al cereal y profundizar suficiente, de manera que se realiza la sembradura de la leguminosa y se deja un par de días, 3 días o 4, y a continuación sobre esa siembra se siembra el cereal. Entonces, lo que va a suceder es que va a arrancar prácticamente a la vez la leguminosa, el avín que viene desde abajo,
que viene naciendo y va a tardar en nacer pues otros 4 o 5 días, y el cereal que va a tardar lo mismo. Y de esa manera no compiten entre sí, llegan a la par y tenemos un policultivo en la misma parcela. Importante también, a la hora de cosechar, si queréis cosechar avines enteros, las cosechadoras, intentar buscar cosechadoras que tengan, que sean axiales, porque evidentemente si no, muchas leguminosas, si no se cogen con cosechadoras axiales, se rompen. Y luego no pasa nada si vais a moler, ¿eh? Si va al final al molino, pues mira, da igual la cosechadora. Pero si buscáis grano entero, pues intentar que sea axial, porque va a romper muchísimo menos. Bueno, pues vamos con una última que nos envía Blanca. Hay más, pero bueno, las podemos dejar también para el próximo jueves. Pero nos pregunta Blanca, ¿qué cultivo recomienda Roberto para zona de secano árido? Cultivo en general sería secano árido, no especifica. No especifica Blanca, tipo ponnos de cultivo. Por favor, a ver si se trata de un cultivo principal o estás pensando en un intercalar, o porque un cultivo en zona árida, pues todos cualquier cereal, muchas leguminosas funcionan bien en zonas áridas. Por eso no sé muy bien qué responderte. Si estás pensando en leguminosas, no todas las leguminosas evidentemente van bien en zonas áridas. Roberto, Perdona, Roberto, vamos a habilitarle el micrófono a Blanca, a ver si está por ahí. Blanca. Vale. Hola. Blanca. Ah, nos dice, mira, nos ha Hola. contestado antes. Hola, Blanca, pero ya veo qué tal. Veo que nos habías contestado. Pregúntale tú si quieres a Roberto, que será mucho más sencillo. Venga. Adelante. Hola. Sí, muy buenas. Vale, es que creía que no tenía audio, disculpa. Sí. A ver, me estoy animando ahora a pasar a ecológico, y entonces voy a empezar con el periodo de transición. Y como has comentado que el segundo año es muy duro, el tercero, pues para saber un poco. Mi zona es de rendimiento de 1900. Es muy árido y ahí no crece nada. Bueno, no crece nada, algo seguro que sí. Bueno, a ver, vengo del convencional y, sí. y bueno, Es complicado, una zona típica de trigo duro, principalmente. Pues Ya. bien, entonces, lo que yo te recomendaría como asesor es intenta buscar entre los vecinos una mielga, básicamente una alfalfa de secano, de estas antiguas, si puede ser, porque esas funcionan, son todoterreno, básicamente. Si consigues que nazca bien, a veces es complicado por lo que dices, porque muchas veces pues no se da suficientemente bien el tempero, ni en la época de siembra, pues porque no se dan las condiciones adecuadas, no nace bien o lo que sea. Pero si consigues implantar una alfalfa de estas de secano, que las hay porque se han cultivado durante muchos años y todavía hay gente que tiene por allí este tipo de semillas, intenta ponerla. Si no, yo te diría que evidentemente allí pues yo desde luego primer y segundo año te van a dar muchos problemas, pero bueno, un primer año intentaría con una leguminosa tipo hierro con alta densidad, intentando un poco ir a tapar el suelo lo más posible, porque sabes que vas a tener hierba. Entonces, si el hierro por lo menos compite con lo que hay allí, le quita el agua y se implanta, pues posiblemente, aunque tengas menos rendimiento, pero por lo menos vas a tener un cultivo bueno. Y luego el segundo año, avena. Una avena que te va a quitar muchos problemas. Y yo creo que ya de cara al tercer año, pues ya puedes ir viendo un poco a ver qué alternativa tienes ahí, pero bueno, ya tienes varias a partir de estos que te digo, ¿no? Y bueno, para zonas áridas, desde luego, recomendaros, ya que empiezas, hay un libro, puede parecer un librote, ¿eh? Pero no, es un libro súper aplicado. A mí me ha servido de mucho porque es trabajo de investigación de
de 30 años en la zona de Toledo, en la Higueruela, que es una zona también muy árida, de allí, de la zona de Castilla-La Mancha, que es un libro, que creo que es Agricultura Ecológica de Secano, sí, Agricultura Ecológica de Secano, o Agricultura de Secano, de Ramón Meco y Carlos Lacasta, que está editado en Mundiprensa. Entonces, es un pequeño tocho, pero merece mucho la pena porque tienes un montón de ideas y, desde luego, evidentemente, cuando entramos en estos debates con Carlos Lacasta, él me dice, sí, no, vosotros es que tenéis suerte. Bueno, que por cierto, Carlos es ostense, o sea, que él sabe de lo que habla, ¿no? Porque él viene del Pirineo, pero me dice, vosotros es que tenéis suerte, porque tendréis hierbas, pero tenéis agua. Nosotros es que no tenemos ni hierbas ni nada, porque tenemos un problema, porque cada vez encima es que nuestras producciones bajan y cada vez tenemos menos alternativas para poner ahí. Bueno, pues las estrategias un poco de gestión en ecológico de secanos duros, en ese libro hay muchas ideas que aporta Carlos y que aportan Carlos y Ramón, y ya os digo que no es un libro hecho en base a 3 o 5 o 10 años de ensayos que os puedo enseñar yo. Él os enseña ensayos, ellos os enseñan ensayos de 30 años. Entonces, bueno, creo que es importante que sepáis. Muchas gracias. Gracias también, Blanca. La verdad es que... Muy bien. ¿Alguna preguntita más o así? Ahora he perdido, no estoy escuchando. Vale, ahora no tenemos ya más preguntas para esta tarde. Recordamos que podéis seguir enviando preguntas, o que incluso a través de los correos que os vamos a enviar ahora, que os vamos a pasar ahora, si hay alguna que queráis avanzar, nosotros se la transmitiríamos antes a Roberto, porque os recordamos, ¿verdad, Roberto?, que el próximo jueves volvemos a partir de las 4 de la tarde. Si quieres un avance, un pequeño aperitivo de lo que nos vas a contar el próximo jueves. De acuerdo, pues lo dicho. Entonces, yo pido disculpas por no tener finalizada la presentación, me hubiera gustado poneros, pero os lo voy a poner igualmente, y a partir de ahí ya pues podemos ir hablando en cualquier momento. Y me tenéis a vuestra disposición también, si queréis consultarme, os pondré un teléfono también de contacto, pues por lo que sea. Nunca está de más el preguntar, y no os cortéis, que tengo por ahí una espinita clavada, que me llamó una persona, que no sé si estará por aquí, de Huesca, una familia que estaban haciendo trigos en ecológico y tal, y me llamaron para preguntarme, y después yo perdí el contacto, pero no me han vuelto a llamar. Entonces, no sé, por si acaso están por ahí, si se dan por interesados, ¿no? Entonces, pues sin más. Y el jueves nos vemos otra vez. El jueves, gracias, Roberto. Exacto, el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde nos volvemos a ver. Os recordamos también, lo repito una vez más, que vais a recibir un correo electrónico. En ese correo electrónico aparecerá una pequeña encuesta que os rogaríamos que nos contestaseis, y también aparece de nuevo ese landing en el que se siguen ofertando el resto de cursos que quedan por delante hasta el próximo día 28-29 de octubre. El 28-29 de octubre es cuando ha habido a lo mejor un poco de confusión con el título de la ponencia, pero bueno, lo vamos a centrar en ese, porque algunos nos habéis preguntado a través del correo electrónico, evidentemente, pues, la fruta de pepita, pero también a frutos secos, a almendra, pistacho y demás. Pero bueno, que os enviaremos información. Gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Han sido más de 2 horas las que hemos pasado juntos. Y nos pregunta ahora Adrián. Adrián nos pregunta de qué hablaremos el jueves. Adrián, lo acabamos de comentar. Nos agradece también Blanca, Luis también nos da las gracias. Bueno, Adrián, pues lo acaba de comentar Roberto. Si quieres volver, Roberto, a recordárselo, Adrián, que a lo mejor... Sí, no pasa nada. Vamos a hablar de forrajes, básicamente producción de forrajes en ecológico. Tenemos también experiencia ahí en bastantes especies, y creo que son también una herramienta muy interesante, tanto en estas zonas de secanos frescos como en áridos también. Tenemos ahí cosas que aportar.
Bueno, pues lo dicho, de todas formas, os vamos a enviar información tanto con la ponencia del próximo jueves como del resto de ponencias. Gracias a todos por haber participado. Próximo jueves, 4 de la tarde. Si vamos estando sobre las 4 menos 5, pues mejor, porque así estaremos puntuales. Y como será la última de las dos ponencias que vamos a tener con Roberto, pues igual el jueves sí que podemos alargarlo, trataremos de alargarlo un poquito más si vemos que hay más preguntas y que queda alguna pregunta pendiente también para hoy. Gracias a todos. Roberto, gracias también a ti. Gracias a todo el mundo por vuestra asistencia y por la organización y nada, vamos hablando. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.